porque no tengo ahorita y después ya lo subo, ¿ya? Ujú. Ya, mi hermano, ¿sabes qué dice? Que te vas a la geometría sagrada.
Sabemos que el tiempo transcurre a distintas velocidades y que una persona muy cerca de un hoyo negro envejece menos rápido que una afuera. Entonces es posible viajar al futuro si uno está dispuesto a olvidarse de sus familiares, de todo lo que conoció. No tenemos la tecnología, pero desde el punto de vista científico es perfectamente posible y es aceptado. Y algún día habrá la tecnología para hacerlo. Ir al pasado pensamos que no se puede, porque podríamos hacer cambios que implicarían paradojas. La más famosa es: voy y evito que se casen mis papás, por lo tanto yo no nazco, entonces ¿qué estoy haciendo allá? Y entonces llegan una serie de paradojas que nos hacen pensar que el viaje al pasado no es posible. Sin embargo, es posible viajar al futuro con boleto de ida, sin regreso. Einstein dijo que esta deformación del espacio-tiempo es lo que crea la gravedad, pero también altera el tiempo en sí. Y ese tiempo pasa en velocidades diferentes, dependiendo de cuán fuerte sea la gravedad. En la relatividad general de Einstein, el paso del tiempo desacelera hasta detenerse en el borde de un agujero negro. Las regiones cercanas a la masa se doblan o curvan más y de manera similar el tiempo se desacelera más. Misteriosos casos de viajes en el tiempo. Se congeló. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Los marcianos llegaron ya. 14 de junio de 1950. En medio del bullicio generado por oleadas de personas que circulaban por calles, Misteriosos casos de viajes en el tiempo. 14 de junio de 1950. Vuelve a poner play. En medio del bullicio generado por oleadas de personas que circulaban por calles, aceras y salidas de cines, teatros, así como miles de restaurantes que caracterizan a la zona de Broadway en Manhattan, se escuchó un estridente frenazo. Luego, gritos y una multitud que se arremolinaba alrededor de un taxi detenido en plena vía. Frente al vehículo, el cuerpo inmóvil de un transeúnte a quien el taxi en cuestión había atropellado. Una tragedia relativamente común en ese mare magnum de gentes, vehículos y transportes urbanos que caracterizan a la Gran Vía Blanca de Nueva York. Solo que la víctima de aquel arrollamiento nada tenía de común, pues pasaría a constituir uno de los enigmas más extraños acaecidos en la Gran Manzana. Llevaba una chaqueta gris de corte muy extraño y con una hilera de botones en la espalda, pantalones muy ceñidos y de cuadritos blancos y negros. Sus zapatos, o más bien botines, de color negro cerraban con hebillas. Ya en la morgue se encontró en sus bolsillos una extraña moneda de bronce, $70 en billetes muy antiguos, tarjetas de visita a nombre de Rudolf Fentz, con dirección en la Quinta Avenida, así como una carta dirigida a él con sello postal de 1876. Todo parecía indicar que el difunto a lo mejor era un actor de Broadway, quien al salir a la calle, aún caracterizado, resultó atropellado. Pero las pesquisas no arrojaron indicio de que trabajara en algún teatro o alguien de la zona lo conociera. El caso fue confiado al inspector V. Rim, de la policía neoyorquina, un veterano localizador de personas extraviadas. Y fue tras una minuciosa serie de pesquisas
como al fin logró localizar personas con el apellido de Fence que hayan emigrado a Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no encontró nada al respecto hasta que después encontró una lista de teléfonos de un hombre llamado Rudolph Fence Jr. que era fechada en el año de 1939. Cuando decidió buscar la información de esta persona, encontró a la viuda de este hombre y este hombre terminó siendo el hijo real de Rudolph Fence. Lo más curioso es que la viuda del hijo de Rudolph le contó que su suegro había desaparecido en el año de 1876 cuando salió a dar un paseo por el bosque. Le contó que para él era habitual dar este tipo de paseos, sin embargo, este día nunca volvió a verse ni a saber de él. A comienzos del año 2003. Otro caso realmente alucinante, porque esto está documentado en los anales del FBI. Entonces vamos a ver quién es Andrew Carlson. Un hombre llamado Andrew Carlson fue investigado por el FBI a petición. Acá dice que él viajó al pasado del 2256 cuando le hicieron el interrogatorio al 2003. Pero ¿cuál fue su pecado? Veamos. De la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores, ya que se sospechaba que esta persona podría estar usando información privilegiada. La investigación nació a raíz de que Andrew Carlson había realizado inversiones en la Bolsa de Valores en empresas de alto riesgo y en muy poco tiempo, tan solo 2 semanas, había sido capaz de aumentar un capital de inversión de $800 a $350 millones. Carlson fue considerado como uno de los hombres más afortunados en la bolsa de valores de todos los tiempos. Días después, Andrew Carlson fue detenido por el FBI por sospechas de fraude y puesto a interrogación. Comentó lo más extraño que te puedes imaginar. Lo que le dijo a las autoridades es que él era un viajero en el tiempo y que venía del año 2200. En dicho interrogatorio de más de 4 horas, Carlson, de 44 años de edad, señaló que había viajado en el tiempo, que venía de 250 años en el futuro y que debido a eso había sido capaz de crear esa gran fortuna realizando inversiones acertadas. En principio el FBI no le creyó, pensaron que era simplemente un lunático o enfermo mental. Pero Carlson, con el fin de corroborar sus afirmaciones, les facilitó algunas predicciones, como la fecha de la invasión a Irak y la ubicación exacta de Osama Bin Laden. Además que les ofreció la cura para el SIDA. Todo esto si lo dejaban libre. El FBI continuó con su interrogatorio hasta preguntarle la manera en que había viajado en el tiempo. Andrew les habló de una máquina del tiempo, pero se negó a dar a conocer la ubicación y la manera en cómo funcionaba. Todo esto por temor a que esta tecnología pudiera caer en manos equivocadas. El FBI lo investigó más a fondo, pero en sus archivos no fue capaz de encontrar algún récord que confirmara la existencia de Andrew desde antes del 2002. Incluso la foto impresa en el periódico The New York Times demostró que nadie conocía a Andrew Carlson. Como acto extraño, se presentó un individuo desconocido, el cual pagó la multa de $1 millón para que Andrew pudiera ser liberado. El 3 de abril del 2003, Andrew Carlson estaba citado para una corte judicial, pero nunca se presentó. Simplemente desapareció. Hasta la fecha, la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores y el FBI niegan haber tenido alguna relación con Carlson. Charlotte. Bueno, este de acá parece un cuento de hadas, pero igual lo pongo
porque hicieron un libro, pese a que no le creyeron y no había evidencias. Hasta ahora los dos anteriores han tenido evidencias, este no. Y Eleanor. Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jordan eran dos historiadoras que dijeron que sufrieron un salto en el espacio y el tiempo durante una de sus excursiones. Dijeron que estaban en los terrenos del Palacio de Versalles en Francia cuando sufrieron este acontecimiento durante la tarde del 10 de agosto de 1901. Mientras caminaban por este lugar comenzaron a notar cómo diferentes cosas iban cambiando hasta que llegaron a una casa donde vieron a una mujer en ropa victoriana sacudiendo un pañuelo blanco. Ellas siguieron caminando sin prestar mucha atención hasta que comenzaron a notar que las personas de su alrededor también vestían ropa antigua. Dijeron que incluso vieron un hombre que padecía de viruela y a una mujer muy similar a María Antonieta. Dijeron que durante todo su paseo vieron cómo todo cambiaba poco a poco e incluso que algunos de los objetos no tenían luz ni sombra, hasta que después decidieron volver a su apartamento y volvieron al año en el que vivían. Después de lo ocurrido, ambos publicaron un libro contando la historia, a pesar de que muchas personas dijeron que era completamente falso y que solo lo hacían por llamar la atención. Número 4. Hakan Nordqvist. Esta historia le ocurrió a un hombre llamado Hakan de 30 años el 30 de noviembre del año 2006. Este hombre cuenta que se disponía a salir a su trabajo, sin embargo, antes de salir, vio como del piso de la cocina salía agua. En ese momento entró y se dio cuenta que esta provenía del grifo del lavadero, así que revisó y se dio cuenta que uno de los tubos que tenía estaba goteando. En ese momento decidió tomar algunas herramientas y se agachó para repararlo. Sin embargo, comenzó a decir que el espacio se le hacía cada vez más y más amplio y él comenzaba a recorrer la tubería hasta llegar a ella. Sin embargo, cuando llegó a ella, notó que ya podía pararse y que estaba en un lugar completamente nuevo. Dijo que después de atravesar este túnel al que entró, llegó al año 2042 y se encontró con él mismo en el futuro. Dijo que tenía 72 años de edad y que se reconoció inmediatamente. Se dio cuenta que se veía justamente como él, pues tenía también el tatuaje que él se había hecho en el brazo. Se cuenta que esto es uno de los testimonios con video de un viaje en el tiempo, pues Hakan decidió tomar su celular para grabar el acontecimiento, pues sabía que nadie más le creería. En ese momento lo sacó y comenzó a grabarse junto a su yo de 72 años. ¿Hermanos gemelos? ¿Qué piensan? Después de haber hecho este video, dijo que habló con su yo del futuro durante un largo rato, le contó sobre diferentes acontecimientos que podían ocurrir y también le dio detalles de su vida que solo él sabía o conocía. Obviamente muchos expertos han hecho análisis de este video y han concluido que no hay ningún retoque ni ningún efecto y que es completamente real. Sin embargo, hay muchas personas que creen que la historia no es verdadera y que el hombre que está a su lado es su padre. Número 5. Sergei Ponomarenko. Este es el caso más alucinante, con pruebas, filmaciones, fotografías, testigos, cartas, y al final este caso, cuando yo lo conocí hace ya más de 10 años, lo investigué, y no, esta es una farsa. He investigado y me encontré con un grupo de investigadores paranormales de México, de España, todo, que veían el caso. Realmente es alucinante. Veamos para que vean y saquen sus propias conclusiones, ¿eh? Y por si acaso he pegado varios videos que han tratado este caso, porque hay unos que lo han recreado, ¿no? Entonces no es lo mismo, o sea, son de varios youtubers. Era el 23 de abril del año 2006 en la hermosa ciudad de Kiev, Ucrania. Habitantes de esta ciudad reportaron a la policía la presencia de un hombre que caminaba muy nervioso, que vestía muy extraño y que actuaba de manera sumamente sospechosa, pues parecía no creer todo lo que pasaba a su alrededor. Minutos después, agentes de la policía lo abordaron para revisar que todo estuviera bien. Este misterioso hombre estaba perdido y buscaba una calle, misma que había desaparecido muchos años atrás. Cuando los policías llegaron, estaban muy sorprendidos por lo que aquel hombre les decía, así que le pidieron que mostrara su identificación personal. El hombre les enseñó un documento oficial de tiempos de la Unión Soviética,
con fecha del año 1956. Su nombre era Sergei Paramanenko. Los policías asumieron de inmediato que se trataba de un enfermo mental, por lo que fue llevado a una clínica para que fuera atendido por un psiquiatra. Cuando el hombre entró a la recepción del hospital, siguió muy nervioso e intranquilo. Después entró al consultorio para hablar con el psicólogo Pablo Kutrikov. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Ahí está narrando de que estaba caminando por la calle y apareció ahí, ¿no? Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в наше время? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Y en ese momento se acuerda de que había tomado una foto a un objeto volador no identificado que volaba por su casa. Entonces el psicólogo le dijo, a ver, y mire lo que pasa. Así que decidió revelar las fotografías. Pero como no había un lugar que pudiera revelar este tipo de rollo fotográfico, pues se trataba de una cámara muy antigua, contactaron a Vadim Posner, un técnico especialista capaz de poder hacerlo. Cuando las imágenes fueron reveladas, Posner no podía creer lo que veían sus ojos, pues se trataba de un rollo fotográfico que había dejado de fabricarse en la década de los años 60. Además, era inexplicable que se hubiera conservado en tan buen estado por tantos años, ya que a palabras del experto, este rollo tan solo podía durar hasta 20 años, por lo que para ese momento debió haber estado inservible. Las imágenes reveladas mostraban edificios de la antigua ciudad de Kiev, el retrato de una bella mujer y una foto del propio Sergei, vestido exactamente igual a como lucía ese día. Además, había una impactante foto donde se podía ver un extraño objeto volador, justo como el que Sergei había descrito en la entrevista con el Dr. Krikov. Esta fue la última conversación que tuvo Sergei con el doctor. Después de esto le fue asignada una habitación en el hospital, donde iba a descansar y permanecería hasta poder ser dado de alta. Las cámaras de seguridad captaron al hombre entrando a su habitación, pero cuando la enfermera entró varias horas después, se dio cuenta que ya no estaba. Nunca se le vio salir. Cabe destacar que no pudo haber salido de su cuarto sin ser visto, pues todo lo que sucedía en cada habitación era grabado por las cámaras de seguridad y cada cuarto era resguardado por rejas de metal en las ventanas. Sin embargo, el hombre había desaparecido sin dejar rastro alguno. El viajero en el tiempo se esfumó. Nunca más se supo de él. El Dr. Krikov estaba tan desconcertado por lo que vio y por la historia que Sergei le había contado, en la que aseguraba que apareció en aquel lugar, para él desconocido, luego de fotografiar lo que parecía ser una nave extraterrestre, que decidió investigar a tan extraño sujeto más a fondo, y grande fue su sorpresa cuando descubrió que la persona con la que había hablado sí existió, pero que fue declarado como desaparecido en la década de los años 60. También pudo dar con la mujer de la foto, Valentina Kulik, quien vive en Ucrania y a quien se le preguntó si conocía a Sergei. Su respuesta fue conmovedora. Sergei fue su novio, el amor de su vida y con quien iba a casarse. Como evidencia mostró más fotos de su juventud al lado de Sergei y aseguró que 4 años después de que desapareció, su familia lo dio por muerto, siendo ese el momento más triste de su vida. A la policía no le quedó más remedio que contarle lo que acababa de pasar y ella no pudo contener las lágrimas. Sergei, su gran amor, se había convertido en un viajero del tiempo. 70 años después volvió a saltar en... Ahora estamos hablando de la década del año 2006. Después, unos 7 años después, la novia le llega una carta alucinante. Miren el tiempo, esta vez hasta el año 2050. Se cuenta que de este año él le envió una carta a su esposa que decía: estoy bien, haré lo posible para volver cuanto antes. Lo más curioso es que detrás de esta nota estaba esta foto que se supone que es de Kiev en el año 2050. En la actualidad se cuenta que Kiev se ve así y obviamente en esta foto tiene edificios y se ve mucho más moderno, así que las personas piensan que obviamente dio un salto al futuro con o sin intención nuevamente. Número 6. ¿Qué les pareció? Bueno,
Para mí es el caso más alucinante y comprobado con testigos, investigación policial, psicológica, cámaras de seguridad. Nadie y no puede, o sea, alguien que quiera hacer eso, porque al final el caso de Mazel, el segundo, yo creo que podría explicarse como un complot de la Bolsa de Valores para tratar de estafar a algunos empleados, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el caso de John Titor, que es un soldado del futuro, confiesa esto. Vamos a ver este caso que es también alucinante. John Titor. En noviembre del año 2000 apareció en internet un cibernauta usando el alias Time Travel-0. Este sujeto comenzó hablando de los viajes en el tiempo, las partes que conformarían una hipotética máquina para viajar en el mismo y cómo habría de funcionar dicho artefacto. De pronto, Time Travel-0 mencionó algo que estremecería a más de uno. Él era un soldado que provenía del remoto 2036, llegando a nuestra época a bordo de una máquina del tiempo. Poco tiempo después, en enero de 2001, usó públicamente el nombre de John Titor en los foros de IBM. Así nacía la leyenda del soldado del futuro. De acuerdo con lo publicado por Titor, en el año 2036, el gobierno de Estados Unidos le dio la misión de viajar a 1975 para recuperar una computadora IBM 5100. Según esta historia, la IBM 5100 era capaz de leer varios lenguajes de programación, por lo que podía corregir un defecto en el sistema Unix. Defecto que pasará en 2038, muy parecido al Y2K del año 2000, y el cual ponía en riesgo al mundo de su época. Curiosamente, las características que este supuesto crononauta mencionó de dicha computadora eran ciertas y conocidas por muy pocos ingenieros. Una vez que Titor tuvo la computadora en su poder, sintió el deseo de visitar el año 2000 para visitar a sus padres y conocerse a sí mismo como niño de 3 años. Cuando los usuarios del foro de IBM le preguntaron por qué viajar en el tiempo para recuperar una máquina que podría simularse en su época, Titor mencionó que algunas herramientas y técnicas se habrían perdido después de la Tercera Guerra Mundial. Esta es quizá una de las revelaciones más dramáticas que hacía John Titor. Siempre dispuesto a responder preguntas en los foros, Titor fue explicando cómo fue posible realizar estos supuestos viajes. Además, subió a internet varias fotos sobre su máquina del tiempo. Algo que muchos investigadores han dejado de largo es que Titor confirmó la existencia de 7 viajeros más en su unidad en ese momento, abarcando un lapso que va de 1960 a 1980. Más adelante dijo que el modelo de física cuántica de Herbert Wheeler era el correcto. Este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos o multiversos, postula que no existe una sola línea del tiempo o un solo universo. Por el contrario, existen múltiples universos donde la línea del tiempo se ramifica en varias direcciones, creando realidades paralelas a la nuestra. Titor también afirmó que todas las paradojas son imposibles, ya que todas las acciones posibles existen en líneas de tiempo diferentes. Nuevamente sorprende el conocimiento de Titor sobre temas tan complejos, tomando en cuenta que hablamos del año 2000, donde varias teorías mencionadas por él eran conocidas por muy pocos. Además, Titor mencionó la creación de microagujeros negros como parte fundamental de los viajes por el tiempo, algo que el famoso Stephen Hawking descubrió en 2004. La descripción de su máquina es tan exacta que en Estados Unidos el científico Marvin Pullman solicitó una patente para una máquina del tiempo utilizando las mismas imágenes y diagramas que John Titor publicó. Titor siempre mencionó la teoría de los multiversos para explicar su mundo, aclarando que en su línea del tiempo sucedieron cosas que no necesariamente pasarían en la nuestra. Sin embargo, algunas cosas ya ocurrieron. En 2001, Titor mencionó como un hecho en su línea del tiempo la invasión de Estados Unidos e Irak. En la realidad de Titor, los estadounidenses utilizaron el falso argumento de las armas de destrucción masiva que poseían los iraquíes. En nuestra línea del tiempo, este evento sucedió
en 2003. Titor también mencionó un incidente que involucraba un vehículo espacial, sin dar más detalles. Muchos ven en esta mención el desastre del transbordador Columbia, en 2003. En la realidad de Titor, los Estados Unidos se verían envueltos en una guerra civil que empezaría en 2004. Como producto de esta lucha, Estados Unidos quedaría dividido en 5 regiones, luego de 10 años de enfrentamiento. En el mundo de John Titor, 2015 marcaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial. De acuerdo con Titor, Rusia lanzó un ataque nuclear contra las principales ciudades estadounidenses, China y Europa. Los Estados Unidos contraatacaron. China y Europa fueron destruidos junto a varias ciudades norteamericanas. La vida está centrada en la familia y la comunidad. No hay complejos industriales. Alimentos y ganado se cultivan y se venden localmente. La gente pasa mucho más tiempo leyendo y conversando cara a cara. La religión es tomada en serio. Que él dio en este foro se habla de una guerra entre Irak y Estados Unidos, la enfermedad de las vacas locas y algunos descubrimientos sobre agujeros de negros que en realidad se ocurrieron para esta época. A pesar de todo, para el año 2001 John Titor desapareció para siempre de los chats y se piensa que volvió a su época original. Se cuenta que el 24 de marzo puso su último post que decía: "Les doy un consejo final. Lleven una lata de gasolina para cuando muera el carro al lado de la carretera. Ahora regreso a casa". Bueno, este mensaje ha sido expuesto en varios foros y lo que quieren decir al final es resguárdense cuando venga la guerra, ¿no? Él vive una fecha pero desfasada de la nuestra. Cálculos de otros foros dicen que la guerra nuclear comenzará en el 2022. Pero este año, el 2021, sí comenzará el destape de los ovnis y de la Guerra Civil Americana, que coincide con Billy Mayer, las predicciones de Billy Mayer, el contactado de las Pléyades. Ahora vamos a ver el experimento Filadelfia, que hizo saltar un barco de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial al 2005. Esto también fue documentado. El 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en la base naval de Filadelfia se llevó a cabo uno de los experimentos más extraños de todos los tiempos. El experimento buscaba lograr la invisibilidad de los barcos norteamericanos mediante el uso de campos electromagnéticos. Los científicos aparentemente lograron lo imposible, y en medio de una nube de humo, un buque de guerra desapareció a la vista de todos. Momentos después, el barco volvió a ser visible, pero toda la tripulación había muerto, a excepción de un soldado llamado Al Bielek. Este aseguró que durante ese lapso de tiempo viajó al año 2749. Según cuenta, la medicina en ese año utilizaba tratamientos vibracionales y ligeros. Además, asegura que en ese año la población de la Tierra era de solamente 300 millones de personas y que tanto el mapa mundial como los continentes estaban completamente diferentes a como están hoy día. Bueno, ¿de qué murió la tripulación del barco del USS Alabama? Mientras que caminaron, tuvieron ese desfase de tiempo, los soldados quedaron integrados al barco, es decir, se fundieron con el metal del barco. Y este señor, el único sobreviviente, debido a que era un vigía, se quedó en ese lapso de tiempo de 1 minuto sin moverse y por eso pudo sobrevivir. Bueno, esto de acá ocurre durante el periodo de Pío XII. Hay un sacerdote que dice que a Juan XXIII se le obsequió este aparato que llaman cronovisor. Un cura italiano conocido como Pellegrino Ernetti asegura que junto a un grupo de científicos lograron crear una máquina parecida a la televisión, pero que permite mirar eventos que han ocurrido en el pasado. A esta máquina la bautizaron como el cronovisor. Según el cura, a través de su máquina pudo observar eventos como la crucifixión de Cristo, la destrucción de Sodoma y Gomorra y el surgimiento de Roma.
Cuando contó al público sobre la creación del cronovisor, se le pidió que mostrara evidencias, a lo que este mostró una imagen de Jesucristo que según él había tomado con la San máquina. Pedro y San Juan. La Iglesia y el Vaticano lo presionaron para que dijera que la foto era falsa, y así lo hizo. Pero siempre afirmó hasta el momento de su muerte que la máquina realmente existió. En realidad esto de acá no es un viaje en el tiempo, pero si existe esta máquina sería una ventana del tiempo, ¿no? Bueno, este sí es otro caso documentado extraño del avión de Pan American de 1955 a 1992. Bueno, cosas que pasan. Julio de 1955, un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, Florida. Era un buen día soleado y 57 pasajeros a bordo estaban ansiosos por ver las cálidas playas y palmeras de Florida. El avión despegó sin problemas, pero 3 horas después, cuando ya debería haber aterrizado en el aeropuerto de destino, no se veía por ninguna parte. Los radares de la torre de control en Miami no mostraron ningún avión que se acercara, y tampoco se recibieron señales de socorro. Cuando el control de tráfico aéreo se contactó con la torre de Nueva York, recibieron una respuesta desconcertante. El vuelo 914 simplemente desapareció de los radares en el aire. Todo indicaba que el avión se había perdido. Aparte de haber desaparecido de los radares, el control de tráfico aéreo no podía comunicarse con los pilotos con la radio. El DC-4 simplemente se desvaneció en el aire, sin dejar rastro de sí mismo ni de ninguna de las personas a bordo. La investigación se inició de inmediato. La ruta de vuelo tomó el avión sobre una parte del Océano Atlántico, y parecía que la única explicación de su desaparición era que se estrelló en algún lugar del camino. Se desplegaron equipos de rescate. La Guardia Costera estaba explorando las aguas, pero aún así no tuvo suerte. No se encontró una sola pieza del avión perdido. Los investigadores solo pudieron encogerse de hombros, consternados. 61 personas, pasajeros más la tripulación, simplemente desaparecieron con una enorme máquina voladora. Finalmente, aunque el caso nunca se resolvió realmente, hubo una declaración oficial de que el avión se estrelló y se llevó la vida de todos a bordo. Pero a pesar de las numerosas preguntas de los familiares afligidos, nadie pudo decir lo que realmente sucedió con el vuelo 914. Hasta 37 años después, al menos. Cambio de escenario. Ahora es el 9 de septiembre de 1992 y estamos en Caracas, Venezuela. Es un día perfectamente normal para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas. Se presentó en el trabajo, hizo un poco de café y tomó asiento, con vistas a los vuelos. Estaba dando algunos comentarios menores sobre un vuelo en curso, cuando sucedió algo extraño. Aparentemente, de la nada, un nuevo punto apareció en el radar. Era como si un avión hubiera aparecido de la nada. O como si se hubiera escondido del radar y ahora hubiera decidido aparecer. De cualquier manera, era algo extraño de ver cerca de un aeropuerto civil. Y de la Corte revisó las lecturas varias veces, pensando al principio que era un error. Sin embargo, no fue así. Las lecturas fueron correctas y pronto él y sus colegas pudieron verlo con sus propios ojos. En menos de 10 minutos, el culpable apareció en el campo de visión. Al principio, para el control de tráfico aéreo parecía un avión normal, pero a medida que se acercaba, pudieron ver que era, de hecho, muy antiguo. Un avión de pasajeros McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Tales aviones todavía estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos y en su mayoría reemplazados por otros más contemporáneos. Pero eso no fue ni siquiera el comienzo de lo raro. La verdadera confusión comenzó cuando el piloto de la misteriosa aeronave se contactó con la torre y le preguntó en inglés, ¿dónde estamos? Como el responsable de la situación, Juan de la Corte respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó a dónde se dirigía el vuelo. Hubo una pausa en el otro lado y luego el piloto respondió, somos el vuelo 914 de Pan Am con rumbo desde Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Esto tomó el control de tráfico aéreo completamente fuera de guardia. ¿Qué hacía un vuelo de Pan Am a 1.700 kilómetros de su punto de destino? ¿Y cómo llegó hasta allí? De la Corte se apresuró a hacerle algunas preguntas más al piloto, y lo que escuchó a continuación lo desconcertó. El piloto dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 am del 2 de julio de 1955. Ahora era el momento de que la torre de control quedara en silencio. Antes de pedir cualquier otra cosa,
Para no empeorar las cosas, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. De la Corte no sabía qué hacer con las palabras del piloto. Tal vez pensó que se había vuelto loco, pero eso era irrelevante, ya que había personas a bordo del avión misterioso. Tenía que asegurarse de que aterrizaran a salvo, y decidió hacer preguntas cuando lo hicieran. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión y a los pasajeros, y aterrizó sin problemas. Habiéndose relajado un poco, Juan finalmente decidió preguntar algo que le molestaba. ¿Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? La pausa que siguió a eso indicó que fue un gran error decirlo. Cuando el personal de tierra se acercó al avión, la voz desconcentrada del piloto en la radio dijo: ¿De qué estás hablando? Cuando de la Corte escuchó eso, supo que tendría que ordenar a los guardias de seguridad que fueran al avión y escoltar a los pasajeros y la tripulación. Sin embargo, mientras avanzaban hacia el avión, el piloto hizo algo que nadie esperaba. Juan escuchó la voz de pánico del capitán del vuelo diciendo: «No, mantente alejado, nos vamos ahora». Y de hecho, volvió a arrancar los motores, y sin esperar el despacho para el despegue, condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo por la radio, diciéndole que estaba creando una situación peligrosa. Pero el piloto no respondió. Simplemente condujo a la pista, aceleró y despegó. Durante algún tiempo se pudo ver al avión en el aire. Pronto solo desapareció como un punto en el radar, y luego desapareció nuevamente. Ninguna palabra podría describir el impacto en el que se encontraban Juan de la Corte y sus colegas en la torre de control aéreo. Acababan de ver a un antiguo avión apareciendo de la nada. El piloto les dijo que se dirigía a Miami, y antes de que pudieran hacer nada, voló de nuevo, solo para desaparecer en el aire, como si hubiera sido una alucinación colectiva. Número 4. Andrew Basiago. Bueno, ¿qué les pareció? Ahora vamos con Andrew Basiago, que dice ser parte del proyecto Pegasus. También a él se le ve en el proyecto Pegasus, dice que es un proyecto americano de la década de los 60 que permite viajar en el tiempo-espacio, y que él se encontró con Obama cuando era adolescente en Marte. Y acá presenta algunas fotos que prueban que viajó también cuando estaba Lincoln. Ya varias cosas que dice, no sé si creer, pero ahí está. Este abogado lleva años declarando que cuando era niño llegó a participar en el programa secreto del gobierno estadounidense denominado Proyecto Pegasus, bajo el mando de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa. Basiago afirma que él es el niño que se encuentra en esa fotografía, mientras Abraham Lincoln decía su discurso en Gettysburg en el año de 1863. De acuerdo a Basiago, él viajó desde una cápsula de confinamiento situada en Nueva Jersey, estando en 1972. Asimismo, comenta que en el transcurso de su viaje, recuerda haber perdido sus zapatos y que a su llegada le entregaron otros para no llamar la atención, razón por la que se alcanza a apreciar cómo el calzado que trae puesto parece quedarle demasiado grande. Este hombre afirma que el gobierno lleva décadas realizando este tipo de experimentos con el fin de recabar información tanto del pasado como del futuro para beneficiar a los más poderosos del mundo. No podemos negar que por más increíble que se escuche, la posibilidad de que sea cierto es verdaderamente perturbadora. Número 3. Mujer... Bueno, Andrew Basiago es todo un tipo, ¿eh? Ha salido en varios foros con un montón de cosas sobre el proyecto Pegasus, que ahí nomás lo dejo, que ya colindan con la cosa. Bueno, acá tenemos filmaciones de diferentes tipos, juzguen ustedes. Misteriosa en película. En una escena dentro de la cinta El Circo, de 1928, protagonizada por Charles Chaplin, se aprecia como una mujer que pasa detrás de un carruaje sostiene una clase de dispositivo contra su oído. Sin embargo, la calidad de los gráficos no permiten descartar ni concluir ninguna posibilidad de que se trate de una viajera del tiempo. Pero, ¿qué hay de la siguiente grabación? La cinta fue grabada afuera de una fábrica DuPont en 1938, y como puedes ver, mientras un grupo de mujeres caminan, una de ellas se encuentra sonriendo y sosteniendo algo contra su oreja. Muy similar a cuando caminamos por la calle y platicamos con nuestro... Si se dan cuenta, la mujer no solamente apaga el teléfono, sino que este teléfono es retráctil y se dobla y se achica. Observen, ¿eh?
Mientras un grupo de mujeres caminan, una de ellas se encuentra sonriendo y sosteniendo algo contra su oreja, muy similar a cuando caminamos por la calle y platicamos con nuestro celular. Lo más sorprendente es que el resto de las mujeres parecen ignorar el gran avance tecnológico que se encuentra justo frente a ellas. Número 1. El fanático del boxeo. Muchos fanáticos de la conspiración han quedado perplejos luego de que revisaran las grabaciones de la vieja pelea de box entre Mike Tyson y Peter McNeely en Las Vegas. Si observas con atención, puedes ver cómo un sujeto en el público sostiene un dispositivo que se asemeja bastante a un teléfono inteligente como los de hoy. Sin embargo, lo perturbador de esto es que la pelea fue en 1995, siendo que el primer teléfono con cámara fue lanzado hasta el año 2000. Muchos escépticos atacan esta suposición, ya que creen que solamente se trata de una cámara de video modelo Casio, que comenzó a venderse a principios de los 90s. Pero si observas bien, en realidad parece un celular como los que conocemos hoy en día. A un viajero del tiempo. Al analizar el cuerpo más a fondo, 2000 años. encontraron que pertenecía a una mujer que murió de un golpe en la cabeza. Se teoriza que esta mujer puede de hecho haber sido una viajera del tiempo y que acabaron con su vida después de que su identidad hubiese sido revelada. Esta es otra foto muy popular que ha estado circulando por internet. La foto contiene una multitud de personas en la década de 1940, concretamente en la ceremonia de reapertura del puente South Fork en British Columbia. En esta foto todo el mundo parece estar bien vestido, exceptuando al hombre de la derecha. Todos los demás llevan trajes y sombreros de copa, y este hombre alto parece estar vestido muy fuera de ese lugar, como si fuera un hipster. Puede ser visto luciendo unas gafas de sol y una camiseta, y por supuesto lleva una cámara. Algunos creen firmemente en el hecho de que él es de hecho un viajero del tiempo, mientras que otros, que han intentado desacreditarlo, afirman que todos los elementos que está usando estaban disponibles en 1941 cuando se tomó esta fotografía, bastante fuera de lugar. ¿Pero qué crees? Tanto como para ser un viajero del tiempo, en este puesto tenemos a Greta Thunberg. Estoy completamente seguro de que todos ustedes saben quién es, o al menos han escuchado hablar sobre Greta Thunberg, la joven activista sueca que está difundiendo la palabra sobre el cambio climático. Pues hay una teoría por ahí que dice que Greta es en realidad una viajera del tiempo. Esta teoría cobró vida después de que una foto de 3 niños fue subida a internet. Estos niños parecen estar en una mina de oro en Dominion Creek en el Yukon. Sin embargo, la chica se ve idéntica a Greta e incluso lleva el mismo peinado trenzado, y como resultado a esto, la gente cree que Greta es una viajera del tiempo enviada desde el futuro para salvar a la humanidad antes de que destruyamos por completo el planeta. Según las teorías, ella viajó de 1898 al Yukon antes de llegar al momento del presente. Esta foto es bastante extraña. Tiene más de 100 años y muestra a un grupo de canadienses pasando el tiempo en una colina. A primera vista, todo parece ser normal hasta que miran más de cerca. En el lado izquierdo de la foto, hay un hombre en la colina que parece estar fuera del lugar. Los hombres están vestidos con sombreros de copa y trajes, y él solo está allí con una camiseta y pantalones cortos. De hecho, los 2 hombres a su lado están mirándolo como diciendo: ¿quién es este tipo? Como resultado, la gente se refirió a él como un viajero del tiempo. Que el pintor Humberto Romano tenía, nacido en... Este caso sí es verdaderamente alucinante. Ven acá esta pintura, hecha en 1937. Italia en 1906, y la imagen fue instalada en 1937. En él se puede observar a un inglés rodeado de nativos americanos con sus vestimentas tradicionales, mientras uno de los sujetos que está a los pies del inglés está sosteniendo algo que podría ser, o quizás podríamos pensar que es un smartphone. El hombre a la derecha parece querer espiar la pantalla del dispositivo. El autor de la obra murió en 1982, por lo cual es una gran duda que no podremos resolver. A pesar de la similitud con los dispositivos que usamos actualmente, la coincidencia es casi imposible, ya que la obra fue pintada hace más de 80 años. Sin embargo, el nativo americano
parece estar cargando en su mano un iPhone. En 1994... Este es otro caso muy extraño, pero coincidente, también documentado. Vamos a verlo. Un bote pesquero noruego se encontraba trabajando en el Océano Atlántico, cuando de pronto se encontraron con una niña de 10 meses de edad. La bebé estaba a punto de congelarse y curiosamente se encontraba atada a un salvavidas que decía Titanic, y justamente cerca de la zona donde este barco se hundió. Por supuesto que es casi imposible creer en esta historia, sin embargo, revisaron la lista donde encontraron que había una niña en el barco de 10 meses de nacida. ¿Se tratará de una viajera en el tiempo? Probar que alguien es realmente un viajero del tiempo puede ser aún más difícil que viajar en el tiempo. Estos viajeros podrían hacer predicciones sobre el futuro, mostrar su avanzada tecnología o incluso ser objeto de pruebas genéticas que fundamenten su historia. Tal vez la mejor manera de probar que viajar en el tiempo es algo real sería que te lleve en su próxima aventura. Claro, hay otras maneras de demostrar que hay posibilidades de viajar en el tiempo. En 2009, el mundialmente famoso físico teórico Stephen Hawking ofreció una fiesta. Y no era cualquier fiesta, era una a la que solo estaban invitados viajeros del futuro. Hawking no envió las invitaciones sino hasta después de la fiesta. Él creía que si los viajeros del futuro llegaban antes de que la invitación fuera enviada, eso probaría que viajar en el tiempo podría ser posible algún día. Se sentó a esperar por horas, pero nadie apareció. Esto no significa que los viajes en el tiempo sean imposibles. Hay una posibilidad de que los viajeros del futuro aprendan a usar agujeros de gusano o puentes en el espacio-tiempo. No hemos visto ninguno, pero la teoría de la relatividad predice que sí existen. El mayor problema con los agujeros de gusano es que son microscópicos y colapsan demasiado rápido como para permitir el paso de un viajero humano. Y tal vez la razón por la que nadie llegó a la fiesta de Hawking es porque los viajes en el tiempo podrían no ser tan precisos. Posiblemente los invitados del futuro sí llegaron, pero lo hicieron muy tarde. O tal vez ir de vuelta al pasado es algo estrictamente prohibido para los viajeros del tiempo, pues si lo hacen, pueden cambiar completamente su línea de tiempo. Quizás solo están evitando el riesgo de propagar una enfermedad del futuro en la actualidad. O probablemente la información sobre los viajes en el tiempo es tan altamente clasificada que solo se les confía a algunos pocos. Tal vez viajar al pasado no sea posible. Bueno, ese era mi informe, espero que le haya gustado. Y ahora nos quedamos a debatir. Bueno, sí, el tema de las paradojas, sí, efectivamente, ¿no? El tema de las paradojas, sí, pues, ese es. Pero antes yo quería compartir con ustedes el tema que Almer me puso. En teoría, sí es posible ir más rápido que la velocidad de la luz y por lo tanto estaríamos entrando a un campo netamente especulativo, ¿no? Si lo vemos, la nave Enterprise crea un motor de curvatura. ¿Qué es esto? Esto sí se puede hacer, en teoría por lo menos, hasta que encontremos algún material que curve el espacio-tiempo. Ahí vemos al Enterprise que crea un vacío. Ay, ¿qué pasó? Se fue. Bueno, acá. En la parte delante de la nave, primero crea una burbuja que lo protege, o sea que dentro de la burbuja el tiempo ocurre normalmente. Pero debido a un elemento supergravitatorio, hace que el espacio se contraiga en la parte delantera, y algo que todavía no se ha encontrado, porque debe ser algo muy exótico, sería materia negativa, o bueno, todavía no se ha encontrado esto, haría que el espacio se expandiera. Por lo tanto, sería como una liga, y esto podría ir, pese a que podría ser una velocidad normal, de acuerdo a la curvatura del espacio-tiempo, podríamos tener un viaje mayor que la velocidad de la luz, sin correr a la velocidad de la luz. Eso sería básicamente la teoría. Y ahora sí, dejo para los debates. ¿Qué les pareció? ¿Creen ustedes que hay viajeros en el tiempo? Todos somos viajeros en el tiempo. Sí. Nos vamos adelante, ¿no? Nos vamos hacia adelante.
Pero creen ustedes que lo más difícil de creer es que alguien pueda venir del pasado, del futuro, perdón, al pasado, puesto que no sería un viajero del tiempo en su línea de tiempo, sino sería un viajero de otras realidades, ¿no? Básicamente, ¿no? No se llama paraidolia, esa es otra cosa, ese es algo parecido. Se llama paradoja. Una pregunta, profesor, pero Sí. si una persona viaja del futuro al pasado, ¿no alteraría el tiempo? Lo alteraría, pero de ese universo. La paradoja del abuelo, ¿no? O sea, suponte que tú viajas al pasado y te encuentras con tu abuelo que recién ha conocido a tu abuela. Entonces, ¡pam!, por alguna razón lo atropellas, lo matas de alguna forma. Entonces, ¿quién lo ha matado al abuelo? Porque se supone que él no procreará a tu padre y tú no nacerás. Entonces, Hawking lo explica de otra forma, dice la paradoja del científico loco, lo pueden ver, ¿no? Que es un científico que viaja un minuto al pasado y se mata a sí mismo. Entonces, ¿quién lo mató? Él mismo, no puede matarse, pues, porque si no, ¿quién dispara si murió un minuto antes? Profesor, entonces una pregunta más, si yo viajo en el tiempo al pasado y cambio algunos hechos, ¿afectaría al futuro o al presente de ese futuro? Estarías cambiando esa línea de tiempo. Como digo, Pero la otra línea no. La otra línea no, tú desapareciste de esa línea, ¿no? Es lo que pasa con Sergei Pomarenko, ¿no? O sea, él está cambiando la línea de tiempo y ese es el más factible, creo yo, que es un viajero en el tiempo. Pero se cuidan de tal forma que es muy difícil e impreciso llegar al momento exacto de tal universo, ¿no? Claro que lo afectas, definitivamente, ¿no? Eso se ve en la parodia de Volver al Futuro, ¿no? Yuri, ahí también en la serie Dark, ¿no? Ahí Claro, también la habla de los serie mundos Dark paralelos. es alucinante. Él crea universos paralelos, ¿no? Y después descubren que la última parte de Dark, yo se la recomiendo, es una serie alucinante. Incluso sale lo que se denomina un sinsentido, ¿no? O sea, resulta que el pata que hace el libro de la máquina del tiempo, en realidad no es ni científico, es alguien que le trae su libro, es un fraude, o sea, le trae su libro que él nunca hizo y él lo lee y lo escribe. Pero en realidad, ¿de dónde salió ese conocimiento? Sí. Inclusive habían nexos, habían solo pocas personas que podían ser nexos entre los dos mundos. Entre los dos mundos, exactamente. Uno que viajaba para un lado y no podía regresar, otro que había viajado y ya se había casado y había alterado su línea de tiempo en donde involucraba a su propia familia. Entonces era un zafarrancho, en realidad puras paradojas, ¿no? Sí, Alberto, es una locura todo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, así que espero que les haya gustado. Yuri, Sí, una consulta. sí, Janet, dime. ¿Eso de los viajeros en el tiempo tiene algo que ver con los portales dimensionales? No. El portal dimensional, alias los Sendras, son, bueno, valga la redundancia, portales o puertas que trasladan a otras dimensiones. En el caso claro, el tiempo es una dimensión, es obvio que sí, pero en este caso estamos hablando de líneas de tiempo. ¿Cómo te podría explicar? A ver, voy a Es que tú has escuchado hablar que en Lince dice que hay unos portales que mucha gente claro, el famoso. ya ha perdido noción del tiempo. Claro, voy a hacer un especial de eso. Se llama la calle Chinchaysuyo y yo fui testigo de eso cuando trabajaba en el colegio de periodistas. Es un silencio total, bien raro, pero no vi lo que dicen los testigos que cambia. Incluso tengo una animación que lo íbamos a hacer para un especial de Choi. Se llama la calle Chinchaysuyo, que nace en Canevaro, del Parque de los Bomberos más allá, y no es una persona, hay familias enteras, taxistas, gente transexual, hay un montón. Es que el tema ahí es que el tiempo varía. Se distorsiona, pero por lo que dijo últimamente un señor ya jubilado, la última indagación que tengo, es que al señor le faltaba el aire, o sea, era otro universo, ¿no? Otra cosa era.
porque él siempre manifiesta que el cielo es lila, que todo es en cúpula, que no hay aire, entonces podría ser que estemos en otro planeta. En todo caso, no sería una línea de tiempo, ¿no? Quien ve mucho esto, el tema de las máquinas del tiempo y la gente cómo se traslada de un lado a otro, que aparecen efectos Mandela y todas esas cosas, es Vicente Fuentes del canal ufopolis.com, para el que le guste esto. Yo sí, más o menos que me mantengo escéptico y trato de ver la teoría cómo podría ser. Yo sí podría ver en el futuro alguien como este loco Maxwell que haya creado una máquina y viaje al pasado, pero las implicancias que eso causa es enorme, ¿no? El caso de John Titor, que busca esta computadora para corregir un sistema Unisys, porque con eso se evitaría la Tercera Guerra Mundial, y parece que estos comandos del futuro lo han logrado, o por lo menos lo han aplazado. Y ahí entramos a todo el trama de Terminator, ¿no? Que nunca termina, sino que siempre lo aplazan y más adelante. Podría ser también, no sé. Profesor, una pregunta, Sí. ¿y qué pasa si es al revés? La persona que está en el presente viaja al futuro. Eso sí se puede hacer. Es más, los cosmonautas rusos y los americanos ya han viajado al futuro unas milésimas de segundos, ¿no? Estando fuera de la atracción de la gravedad, su tiempo pasa más lentamente. Entonces, ahora, si tú te vas a un agujero negro y en el horizonte de sucesos, o sea, cuando ya se traga la luz, estás ahí a la velocidad de la luz, entonces la paradoja de los gemelos. Eso, viajas al futuro, pero solo de ida. Eso sí puedes hacer, ¿no? O sea, solo de ida, viajando rápidamente, pero regresas y tu familia ya murió, ya tu hermano menor ya es un anciano, todas esas cosas. O sea, solo de ida, no puedes regresar, ¿no? No puedes. El tema es el viaje al pasado, ¿no? Probablemente tendríamos que reescribir la física, que todavía nos falta mucho, ¿no? Para ese tema. No sé si hay algún otro comentario. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué quieren que trate el próximo miércoles? El próximo viernes. Ah, ahí está. Calle Chinchaizú, ya está usuario. Avenida Canevaro, calle. Sí, efectivamente, esa es la calle. Y yo les voy a preparar. A ver, creo que lo tengo. Si tienen suerte. ¿eh? Yuri, tú dices que conoces a Choi, pues invítalo, porque él ha hecho varios programas de Voy a ver si lo conozco al chino, porque el chino se vuelve bien pituco, bien creído, pero voy a ver si... sí. Es mi pata, pero... A ver, un ratito, ese es Sendra, ya ni me acuerdo. Entonces, producciones... Están viendo mi máquina, ¿no? Sí. A ver, es un... Acá está. Los testigos dicen haber visto estas ciudades con este cielo lila, y muchos dicen que parecía Marte. Bueno, si Marte tuviera esto, entonces no estaríamos hablando de un cambio dimensional, sino estaríamos hablando de algo de un portal. Ahí es donde entra Janet, un portal. O sea, un portal, a diferencia de un viaje en el tiempo, es que te traslada de un lugar a otro, ¿no? Yuri, ¿te has dado cuenta que ahora los cielos se están poniendo así esos tonos que antes no había? ¿Perdón? Si te has dado cuenta que ahora los cielos están tomando esos tonos que antes no había esos tonos en el espacio, en el cielo. No sé si te has dado cuenta de los atardeceres. Sí. Eso, Janet, porque está el cielo más limpio. Está más limpio. Menos polución. Exacto, o sea, estás viendo contraste de... No, yo sí he visto estos cielos en otros lados, ¿no? No, sí. Cuando también que antes no veía la isla San Lorenzo. No veía Mira, yo antes jamás veía los cerros de Guarauchirí. Cuando comenzó la pandemia, bueno, a los meses, comencé a ver los cerros de Guarauchirí, los cerros así, y me pareció genial, ¿no? Nunca lo había visto, ¿no? Entonces, este tema de los Sendras, quizás lo veamos en la próxima. Voy a tratar de invitar a Choi a mi programa, vamos a ver, pero no puede, dice, usuario dice, no puede porque a esta hora tiene la radio RPP. Bueno, tendría que grabarlo, o sea, tendría que llamarlo, invitarlo sobre un tema, y bueno, con él hemos pasado muchas cosas. Nos fuimos, bueno, pueden ver ustedes mi canal, donde estaba haciendo un programa en vivo en la playa y aparecieron unas luces en el mar, y lo grabé yo todo, yo, no la gente, y después ya me
picó el bichito y fui con mi dron, lo analizamos y descubrimos que podría haber sido una persona con una luz gigantesca en un risco, en fin. Son cosas del Orinoco, pero bien difícil. Profesor, Sí. una consulta, ¿usted cree en los entes? Bueno, pregúntale a mi hermano. Yo sí he visto fantasmas. ¿Quieren que trate el tema de fantasmas? Bueno, tengo su diálogo para... Sí, tenemos. Te cuento. Bueno, ya, entonces lo vamos a dejar. La próxima semana, ya me dieron el tema, voy a tratar el tema de fantasmas, pero desde el punto de vista... ¿Ustedes saben que el fantasma vive en la cuarta dimensión? Se los explico la próxima semana. Buenas noches, cuídense mucho y traten de no ser... Muchas gracias, Yuri.